Hola mujer, gracias. Gracias por decir sí acepto. Gracias por querer aprender, por confiar, por escuchar y transformar tu vida. Gracias por usar estas herramientas. Este programa está diseñado para ti, mujer, y lo vas a poder compartir a todas las mujeres que tú quieras. Recibirás una vez a la semana un video, una reflexión, un artículo, un podcast o una actividad que vas a poder descargar y realizar en tu casa. Vamos a trabajar muchos temas: liderazgo, crianza respetuosa, quién eres tú, tus habilidades, tus oportunidades de mejora, creencias limitantes que no nos ha dejado poder crear el mundo que tú deseas. Estaremos acompañadas de personas que han construido su vida o de profesionales, o vamos a contar historias que han impactado y que han dejado huella para que podamos aprender de ellas. Muchas gracias por decir sí quiero y acompañarnos en este proceso, porque tu historia también es importante para nosotros. Si no la quieres contar y quieres compartir tus herramientas, también las puedes hacer. Si quieres ampliar un poco más del tema que estemos trabajando en la semana, escríbeme. También hago acompañamiento terapéutico y vas a poder realizar programas más adelante. Muchas gracias. Hoy tenemos un invitado súper especial, es un hombre maravilloso realmente, con un don de servicio tan grande como es su corazón. Así que yo hoy agradezco que él nos visita, que él nos acompaña y sobre todo que nos regala parte de su historia de vida. También nos regala mucha experiencia y mucha información que ha aprendido durante todo este camino. Él es Juan Ferreira. Él es contador de profesión, pero también es asesor de empresas en Estados Unidos. Tiene una empresa muy exitosa y actualmente es vicepresidente de la Cámara Internacional de Conferencistas. Gracias, Juan, por estar aquí con nosotros, y quiero que nos cuentes un poco tu historia, quiero que nos cuentes toda tu experiencia y todo lo que hoy nos quieras regalar. Está muy bienvenido, Juan. Muchas gracias. No, a ti, muchas gracias por la invitación. Pues a ver, mi historia es bien larga, pero trataré de resumir un poco. Sabes que siempre me gusta comenzar de pronto por algunos proyectos, algunos tips que podemos comenzar a decirle a las personas para que de pronto las personas también se conecten un poco con la historia, para que no sea un poco aburrida, sino se conecte con la historia. Yo siempre comienzo, casi siempre mis conferencias, con el primer punto que yo creo y fue básico para mí toda mi vida, que fue la de crea tus sueños por imposible que los veas. Es una palabra poderosísima, poderosísima, porque fue mi primer pensamiento que recuerdo de niño, porque fui muy soñador, siempre tenía un sueño en mi cabeza. Y algún día se me ocurrió a mí que como mi padre viajaba de país en país, yo también podía hacerlo. Y tenía de pronto 6 o 7 años. Y en ese momento comienzo a pensar o a soñar en que eso quisiera yo hacer toda mi vida, viajar y viajar. Y ese fue mi primer sueño, ese fue el primer sueño que yo tuve. Hubo muchas dificultades después porque mi padre muere a los 8 años, cuando yo tenía 8 años. Al tener yo 8 años, en ese momento pues estaba muy chico. Sin embargo, yo creía que ese sueño no se iba a cortar, o ese sueño siempre iba a seguir. Tuve luego que vivir con mis tíos, y en ese se vivía normalmente, teníamos una vida normal, como de familia, con los primos, mucho más, un poco diferente cuando estaba con mis hermanas, pero igual la disfrutaba como niño. Disfruté mucho como niño, pero hubo un momento en que ya con los tíos no se podía vivir y había que vivir solo y había que enfrentar un poco la realidad, lo que era verdaderamente la vida. En ese momento es cuando ya comienzo a enfrentar un poco los miedos, un poco a los obstáculos,
o sea, los sueños ya no los veía tan fáciles, pero hay algo en el cual para mí siempre era, yo dije, de alguna forma los sueños se deben cumplir, pensaba yo, y es ahí donde yo le coloco, crea tus sueños por imposible que los veas, porque los veía imposibles, pero yo sabía que de alguna manera se podían salir adelante. Lo primero que se me ocurrió a mí era que si yo estudiaba, seguramente ese sueño se podía cumplir o en algún momento se tenía que cumplir. No sabía cuándo, no sabía cómo, porque realmente sí viví en una real pobreza. Vivimos dormidos de pronto en una tabla con unos ladrillos con mi hermana. Así comenzamos nosotros solos nuestro camino a los 12 o 13 años, ya después de haber tenido comodidades con mis tíos y comodidades con mi padre. Ahí sí comenzó la realidad. Y comencé yo a decir, bueno, ¿qué es lo que realmente yo quiero hacer? Comencé a estudiar teatro, estudié música, y cuando estudié teatro, cuando yo me presentaba, pues había muy poca gente porque seguramente iban los padres de familia, era algo como de muy familiar, y era muy poca la gente que había en ese teatro, y ese teatro era muy grande. Pero yo siempre soñaba que todos los teatros estaban llenos. Y era una de las cosas que me imaginaba, que eso estaba totalmente lleno. Ahí comencé a descubrir realmente qué era lo que yo quería. Yo siempre quería como tratar de que hubiese algo enfrente mío para yo hablar o para yo expresarme. Y me gustó mucho el teatro. Estudié también música, pero realmente era un poco frustrante la música porque no tenía dinero para los instrumentos y me parecía más fácil el teatro. Entonces combinaba mis estudios normales de la secundaria con los estudios de teatro, con los estudios de música, y escuchaba música, pero me costaba también dificultad porque no tenía un radio donde escucharlo. Tenía un amigo, mi amigo de infancia, el cual me prestaba un radio en las tardes, y en las noches él se lo llevaba porque tenía que llevárselo a su mamá y ver que su mamá supiera que el radio estaba otra vez en casa. Y así era donde yo escuchaba la música clásica, que era lo que me gustaba en ese momento. Pero comencé siempre, con todas las dificultades que les estoy contando, siempre yo soñaba que algún día iba a salir adelante. Y aprendí la segunda parte que yo siempre cuento. Aprende que los obstáculos son pruebas para superar y desaprender de ellas. Porque ahí comencé a saber que había obstáculos, pero que también los podía superar. O sea, de alguna manera, así fuera con un radio prestado, así fuera con una guitarra prestada, yo podía superar esos obstáculos. Y yo dije, bueno, hay herramientas al menos, pero nada me frustraba, a mí nada me frustraba. Yo seguía estudiando y mi concentración era en el estudio. Fui un excelente estudiante porque sabía que era la única manera de poder seguir adelante estudiando. Al estudiar y estudiar y estudiar, pues por supuesto vinieron otros premios, ¿no? Premios de pronto de reconocimiento. Entonces yo decía, bueno, eso lo reconocen, estudiar es reconocido, y comencé a compensar un poco las dificultades del dinero de niño con de pronto reconocimientos que venían a mi mente. Otra de las dificultades que tenía era el deporte. Me gustaba mucho el deporte, pero tenía dificultad porque cuando niño tuve poliomielitis, y eso dificultaba un poco porque tenía un tratamiento en los pies y por supuesto no era un idóneo deportista, pero sin embargo también lo hacía con esfuerzo. También corría por toda la cancha del colegio, haciendo, también colocándome una meta que yo podía superar todas esas dificultades. Por eso yo siempre pongo ese segundo punto, que nadie lo olvide. Aprende que los obstáculos son pruebas para superar y debes aprender de ellas. De verdad que sí, yo aprendí a superar todos esos obstáculos que tenía en la vida. Siendo tan chico, sin embargo, yo tenía en mi mente que podía superarlos todos y a dónde quería llegar. Poco a poco fui terminando, y cuando terminé yo decía, bueno, ¿qué será lo que puede seguir? Pero había algo que en mi mente no se salía, era que yo tenía que seguir estudiando fuera como fuera. No era, al ser un muchacho que era de clase
media, digamos, pues por supuesto no tenía acceso a la universidad, podía de pronto estudiar una universidad pública, pero el único problema de la universidad pública era que las carreras que yo quería era de día y no podía darme ese lujo, tenía que trabajar. Así que decidí como comenzar a buscar. En ese momento trabajaba en una compañía de obrero, haciendo unos marcos para los cuadros, y yo leí alguna vez que ellos tenían un departamento de importación-exportación y comencé a averiguarle a la secretaría de qué se trataba ese departamento y me lo comenzó a decir un poco y me dijo algo de la parte contable y yo dije, bueno, puede ser, pero yo decía, pero a mí me gusta economía y investigué en algunas universidades de economía, y regularmente la economía era de día y yo dije, bueno, contaduría se puede parecer a economía y por eso estudié contaduría, pero la cuestión fue que tampoco tenía el dinero, yo quería hacerlo en una buena universidad y fui y hablé con el rector y le dije al rector, le puse mi posición, yo quiero estudiar, soy un alumno brillante, pero lo único es que no tengo dinero. Y él me dijo, bueno, lo único que te puedo ofrecer es media beca, pero con una condición, que tienes que sacar unas excelentes notas. Y yo le dije, listo, no hay problema, yo acepto la condición. Me dijo, desde que tú tengas ese promedio que yo te coloco, entonces vas a tener una media beca. Y la segunda condición es que nadie sepa en la universidad que tú tienes esa media beca, porque aquí en esta universidad no se da becas. Y al ver eso que me coloca, yo dije, bueno, lo voy a cumplir. Entonces es eso, no es el obstáculo, pero si tú comienzas a mirar cómo lo puedes superar, pues lo vas superando. Entonces yo decía, wow, prueba superada, yo consigo el dinero. Y efectivamente algún familiar me lo prestó con la condición que se lo pagara rápidamente. Le dije, no importa, no importa, yo se lo pago. Y así fue, comencé a estudiar, pasé las pruebas. Me dijo, tú tienes que pasar todas las pruebas. Yo pasé las pruebas, pasé todo y comencé a estudiar en una universidad muy buena en Cali y muy costosa además, pero pues yo pagaba muy poco, para ser sincero, yo pagaba demasiado poco. Trataba de pagar siempre primero para que nadie me preguntara cuánto tenía que pagar y también trataba de esforzarme porque para mí fue muy difícil estudiar esa carrera porque no tenía ni idea, con algo bien particular, que tenía una buena amiga que se trasnochaba conmigo tratándome de enseñar y bueno, ahí comencé el tercer punto que aprendí en la vida, disciplina. Aprendí que todo se puede con disciplina. Esa disciplina constante nunca te debe faltar, porque yo trabajaba de día, estudiaba de noche, llegaba a estudiar y estudiaba más, y los fines de semana era estudiar. Eso se llama disciplina. Y era estudiar sin computador, porque no teníamos computador. De hecho, en la universidad nunca hice un curso de computación porque no existían las computadoras de esas de salón grandísimas, sí. Y yo nunca vi nunca esa computadora, ni siquiera las vi, nunca las conocí. Sabía que existían porque cuando yo comencé a estudiar, yo trabajaba en una empresa también de operario. De hecho, tuve algunas cosas particulares porque todos los alumnos, pues se supone que trabajaban en empresas grandes. Había una chica que trabajaba en una corporación, en un banco, y ella siempre le parecía muy extraño que yo tuviera mis manos manchadas. Y alguna vez me preguntó, ¿por qué siempre tiene las manos manchadas? Y yo le dije, no, porque yo coloco sellos en mi oficina. Y yo dije, bueno, alguna vez seguramente colocaré sellos en mi oficina, pensaba yo. Pero por supuesto que operaba una máquina de citas de máquina de escribir, que en ese tiempo existían las máquinas de escribir, y por eso tenía mis manos manchadas. Pero en mi cabeza comencé a colocarme, yo tengo que trabajar en una oficina porque pues sí, la gente pues me voy a ver diferente a la gente y seguramente voy a aprender más fácil esto que me ha costado tanto trabajo de aprender, pero eso lo hice con disciplina. Claro. Estudiar y estudiar y estudiar. Y sabes otra cosa, que me alejé totalmente de la zona de confort. Yo decía que, bueno, había una vida diferente para vivir.
Y eso se llamaba la zona de confort, no buena la vida, pero yo dije, no, yo voy a salir de esa zona de confort y voy a esforzarme tanto, tanto que yo voy a ser el alumno brillante que quería el rector que yo fuera. Por supuesto que había sido y tenía que ser porque si no, no me daban Esa esa media media beca. beca. Ujú. Sí, entonces sí me esforcé un poco más que todos los compañeros, sí me esforzaba muchísimo y nunca me olvidé de esa disciplina y aprendí que esa era una regla de oro. Yo la llamo regla de oro. Mis Pero, sueños seguían iguales. Dime. sabes también que vi cuando estás contando tu historia el compromiso, ¿no? O sea, tienes un compromiso del proceso, de tus objetivos, todo el tiempo comprometido en poder lograr, en estar ahí, en realizar lo que tengas que hacer, o sea, el compromiso interno de estar como fiel a ese objetivo que tú quieres. Sí, ese es otro. Yo creo que Ujú. disciplina y compromiso. Yo creo que la disciplina va de la mano con el Sí. compromiso, porque de verdad que yo me coloqué en mi mente que yo tenía que ser una persona totalmente diferente. De hecho, leía muchísimo. Yo quería ser una persona excelente. No era el alumno brillante que quisiera, que hubiera querido ser, porque no era súper brillante, pero era excelente. Quiere decir que con disciplina puedes conseguir la excelencia aunque no seas el mejor. No era el mejor, había gente de pronto que podía ser mejor, pero sí tenía disciplina para ser excelente. Y yo quería ser, o sea, dar todo de mí. No necesitas, porque es que hay gente que se frustra, ¿no? Y se Ujú. comienza a comparar con la gente. Ah, es que este tiene este. Yo nunca me comparé con la gente. Yo lo que decía es, yo creo que puedo llegar hasta donde pueda, hasta donde debo llegar, pero si yo soy excelente, estoy bien conmigo mismo. O sea, no necesitaba compararme ni competir. Yo necesitaba hacer compromiso, que es la palabra que tú utilizaste, conmigo. Conmigo era que tenía el compromiso, no lo tenía con nadie. De hecho, yo a nadie le contaba todo esto que estoy contando ahora, yo todo lo vivía solo, tratando de, yo decía, si yo termino esta carrera, hay una cosa importante que yo voy a hacer primero, que mi madre no vaya a trabajar nunca más, porque a ella le tocó muy duro, ella trabajaba de lunes a sábado en una casa, metida en una casa 24 horas del día, cuidando a niños y solamente salía el domingo, o sea, la veíamos solamente una sola vez en la semana. Y yo lo que tenía en mi mente, el día que yo me gradúe, ella jamás va a trabajar. Y así, esas son las cosas que, los compromisos que yo ya me colocaba en mi cabeza, pero yo ya tenía que también pensar, bueno, ya tengo la disciplina, yo los sueños los continúo, los obstáculos sé que hay que vencerlos, ¿qué más hace falta? Pensaba yo para yo poder seguir adelante, ¿no? Y descubrí un cuarto punto, la actitud. Entonces yo decía, para eso yo necesito tener una actitud de ganador, una actitud de optimista, y yo siempre, como siempre sonreía, para mí siempre era felicidad todo, para mí era felicidad porque la vida en ese momento, a pesar de no, de tener todas las dificultades que podía tener, en medio de todo eso, la vida me sonreía, poco a poco compramos la primera casita, tenía una moto, entonces comencé tener cosas que nunca había tenido y esa actitud, yo dije, me funciona esa actitud como de ganador y siempre la gente me decía, wow, y entonces comencé como a aplicar lo que mucho tiempo atrás yo aprendí, de que yo podía hablar en público y se me facilitaba mucho. Entonces ya en la universidad me conocían porque me gustaba mucho exponer y yo decía, bueno, eso de exponer es como mucho mejor porque eso me va a hacer conocer un poco más ante la universidad, ante los compañeros. Y eso, esa actitud, yo creo que esa actitud es bien importante porque sabes que yo pienso que la gente que tiene mala actitud de pronto no es tan reconocida, de pronto es como molesta, pero la gente que tiene buena actitud siempre es llamada para muchas cosas. Entonces yo decía, bueno, esto es lo que realmente pienso yo, tener buena actitud. Y ahí aprendí que la actitud cambia por completo tu vida. Y la anexé a mis tareas, digamos, de los días, que era tener una buena actitud y siempre estar dispuesto a servir. Ahí comencé a aprender también el servicio, porque si tenía una buena actitud, también podía servir,
porque la gente lo llamaba a uno, entonces yo le servía para una cosa, para la otra, igual que a mí me ayudaron, comencé a ayudar y así salí de la universidad, digámoslo así, con una proyección diferente, porque tenía buena actitud, tenía disciplina. Cuando ya trabajaba, cuando terminé la universidad, por supuesto que yo era también una persona brillante en mi empleo. Al ser una persona brillante, comencé a tener como más amigos, como mejor posición en la empresa, y así pude conseguir otro empleo un poco, digamos así, como mejor que ese. De hecho, trabajé para una embajada y en esa embajada había unos proyectos y comencé a hacer lo que siempre había soñado. Dos cosas. Comencé a viajar por muchas partes porque me tocaba viajar. Cada día viajaba a una parte, se le ocurría que tenía que ir dentro del país, pero igual viajaba, igual era lo que yo quería sentir, que se sentía en un avión permanentemente. Y comencé a viajar y a viajar y a viajar y a viajar muchísimo ahí y a subir un poco más de rango. Saqué a mi mamá de ese trabajo que tenía y ya se quedaba ahí en la casa. Yo respondía por toda la casa, que era lo que yo había hecho. Tenía mi apartamento independiente, tenía mi independencia. Entonces comencé a vivir una vida diferente, pero tenía que saber que no podía, digamos, devolverme todo lo que había creado, porque fue muy, muy complicado llegar hasta ese momento. Entonces, llegar hasta ese momento implicaba todo lo que les estaba diciendo yo poco a poco y comencé también a enfrentarme con otros problemas diferentes, digamos así, con otros, no los llamemos problemas, con otros retos diferentes. Ujú. Que eran retos, digamos, de trabajo, de retos de decisiones, de muchas cosas. Entre ellas, de tanto viajar a los 5 años, me dio algo que se llama ataque de pánico a los aviones, que era muy complicado para mí, muy complicado porque si mi trabajo dependía de viajar, ¿qué iba a hacer yo si tenía ataque de pánico con los aviones? Y ahí comencé a aprender una palabra que se llama resiliencia, que es la recuperación frente a la adversidad. De verdad que esa sí era una adversidad, pero bien grande, y yo decía, bueno, ¿cómo salgo de esta adversidad? Y se me ocurrió que podía haber una ayuda. La gente decía, bueno, la gente siempre ha pensado que el psicólogo, el psiquiatra, es porque uno está loco. Yo decía, no, pero ¿por qué? Porque yo lo tengo que tomar así. Si esto yo lo puedo recuperar sabiendo que tengo un tratamiento, porque yo comencé a investigar, bueno, qué es lo que se hay que hacer. En ese tiempo no había Google, no había nada, pero investigué y me dijeron, bueno, la única manera es un psiquiatra. Pues ahí a un psiquiatra fui. Y yo dije, ok, todo las adversidades hay que buscarles cómo las vas a resolver. Y eso es enfrentarse ante la vida. Y comencé a enfrentar esa parte que es muy difícil, digamos así, la parte psiquiátrica, que te pongan en contraposición contigo mismo o comiencen a descubrir cosas de tu pasado que de pronto te pueden estar afectando. Ese conocimiento de ti mismo es muy difícil al principio, pero es allí donde va la palabra resiliencia. Es allí donde uno dice, ok, si yo tuve todo esto, tengo que sacarlo, tengo que sanarlo para ir recuperándome, pero a mí me parece que fue una bendición, porque ahí me di cuenta de muchas cosas de mi vida anterior que yo no las había visto, sinceramente. Yo no había visto que podían ser una dificultad para seguir adelante. Yo creo que a mí me dieron un start en ese momento y me dijeron, ok, tú tienes que parar en este momento y darte cuenta que tú tienes que sanar todo tu pasado y al sanar todo tu pasado puedes seguir en el futuro que tú quieres, no hay otra opción. No hay otra. Y así fue, y ahí fue donde comencé a ver la vida como un poco diferente, ¿no? Porque al tú no poder hacer alguna cosa como esa que yo quería viajar, yo decía, no puede ser posible que aquí haya sido trucado mi sueño, ¿no? Y por eso lo hice con el mayor de los convencimientos que mi vida iba a ser diferente así, y lo fue, porque me recuperé otra vez y volví a los 5 años exactos a montar otra vez en un avión. Y bien recuperado, porque pues ahora viajo de las cosas que
tenía en mi mente, el sueño era viajar por el mundo. Ya hice un vuelo de 16 horas, o sea que creo que ya es prueba superada. Ya te El ataque, recuperaste. sí, claro que sí. El ataque de pánico frecuentemente, o frecuentemente no, pero aisladamente puede venir a ti, pero ahí ya está lo que llamo yo enfrentar, ¿no? Lo enfrento ya de una forma diferente. Yo sé que no me voy a morir, yo sé que voy a enfrentarlo, y ahí es enfrentar los miedos, los famosos miedos que la gente eh, no los sabe a veces enfrentar. Yo los enfrento, yo lo enfrento y yo le digo, ok, señor, yo manejo mi vida, y como manejo mi vida, entonces voy a manejarte a ti y tú no me vas a manejar a mí. Entonces, cuando a mí me da, yo me puedo recuperar, yo me recupero, pero ya conscientemente, que es lo otra que yo le digo a la gente. El conocimiento del cerebro es muy importante, porque regularmente nosotros hacemos todo en piloto automático. Pero cuando tú conoces tu cerebro, cuando tú sabes que tú puedes manejar tu cerebro, cuando tú puedes monitorear tu cerebro, que es lo que hace, para eso existe la neurociencia, entonces tú mismo puedes controlarte a ti, y tú puedes tener el control o el timón de tu barco, y en ese momento es cuando yo lo tengo el control, y es allí cuando yo comienzo a hacer o a decir, ok, me voy a enfrentar a algo, pero yo me voy a recuperar de eso. Eso es lo otro que aprendí. En Como el camino de la reconocer un vida, poquito tu dímelo. cuerpo, eso tiene mucho que ver con lo que hemos ya trabajado y lo que ya hemos hablado, y es reconocerte. Cuando tú encuentras la conexión y tú sabes qué cosas te molestan, cómo reacciona tu cuerpo ante ciertas situaciones, tú empiezas a darte cuenta que son reacciones ante un miedo, o que la angustia está llegando, o que has dejado de realizar ciertas actividades que son las que te ayudan a equilibrarte, y eso lo único que da es te da información para que tú puedas saber y darte cuenta qué debes hacer. Para eso simplemente es escucharte, es observarte, es comprometerte contigo primero, que es un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Sí, sí, claro. Y lo otro es bien difícil a veces cuando eso pasa. Por eso es que yo creo que uno necesita un poco de preparación cuando tú te enfrentas contigo mismo. Cuando tú ya sabes y tú te preparas, puedes saber que tú te vas a encontrar con muchas cosas dolorosas, pero yo digo que además, que así como existe, que todas las emociones deben existir. La felicidad debe existir, pero también el miedo debe existir para yo poderlo volver amigo de él y seguir en el camino. La tristeza debe existir, o sea, nosotros tenemos que tener todas las manifestaciones de emociones, sino que a veces nosotros nos dejamos llevar un poco por esas emociones que pueden ser fuertes y nos lleva a la depresión, que también tuve depresión, que también la supe manejar. De hecho, pues ahora yo creo que mis ataques de depresión son muy pocos, pero realmente cuando tú te enfrentas contigo mismo es algo bien fuerte. Por eso es ahí donde yo digo, recomiendo siempre que tenga de pronto una terapia, ¿no? Con un psicólogo, un coach, como lo quieran llamar, porque yo creo que es bien, bien importante esa parte de cuando tú te conoces a ti mismo, y enfrentarlo es un poco duro cuando lo haces solo. O sea que sí debes hacerlo con una persona que realmente sepa. Y eso es lo que comencé a hacer yo. Yo comencé a enfrentarlo con una persona, con un guía, de pronto, que me comenzó a guiar y a decirme que eso podía hacerlo de otra manera diferente. Y comencé a entender que la vida lo podía, o sea, que la vida te iba a poner siempre eso. O si tú querías vivir la vida diferente o mejor, tú tenías que enfrentarte a todo eso, que la gente regularmente huye a enfrentarse de eso. Yo por eso recomiendo, la gente sí se debe enfrentar, sí se debe reconocer a sí mismo, sí debe saber qué malo o qué bueno estuvo en tu pasado, para que tú puedas seguir en el futuro y puedas tener de pronto éxito en el futuro. Sí, así es. Ahí es donde viene otra palabra que yo siempre digo, ¿no? El éxito y el fracaso. En tu seguir, de pronto, en toda la continuación de mi vida, después de salirme de esa parte de la bajada y de los viajes y de que no pude viajar y todo eso, ya digo, bueno, voy a hacer mi vida de pronto diferente, pero la voy a hacer como empresario, y ahí es donde comienzo a hacer como empresario, y ahí es donde vienen los éxitos y los fracasos, ¿no? No todos los negocios te dan, pero yo siempre, como tenía mis palabras, resiliencia, tenía mi palabra, los obstáculos
se superan los sueños, se cumplen. Tenía todo eso, todos esos anteriores y tenía la actitud. Entonces yo tenía una actitud siempre exitoso y no he fracasado. Entonces si fracasaba yo no pensaba que era un fracaso, yo pensaba que uno podía seguir. Y 1000 negocios emprendí y 1000 negocios fracasé y seguí con los negocios. Hubo un momento en que hice un staff porque de hecho teníamos una finca con 2 piscinas muy grandes y todo eso y me da una enfermedad un poco grave y hay que hacer un stop en el camino, que lo hice casi de 3, 4 meses, yo creo que tal vez 6 meses, y en ese momento, cuando tengo que decidir qué tengo que hacer, toda la abundancia que tenía ese momento de finca o seguir en la vida, ¿no? Entonces, por eso vengo a los Estados Unidos, exactamente por esa enfermedad que estaban haciendo un tratamiento aquí en Estados Unidos, y vengo a Estados Unidos a comenzar de cero. Cuando tú llegas a un país, comienzas a, digamos, naciste de nuevo, porque hablan un idioma diferente, de pronto la comida puede ser parecida, pero pues hay comida que no es exactamente igual, la cultura es totalmente diferente, ya no te encuentras exactamente con colombianos, sino yo comencé en Nueva York, viví 4 años en Nueva York, entonces te encuentras con cultura totalmente diferente a la tuya, tienes que comenzar de cero en tu empresa, digámoslo así. Entonces yo no comencé como empresa, sino comencé como asistente de alguien, sabiendo que tenía mis empresas allá y todo. Comienzo de cero, pero igual viene sin olvidarse uno exactamente todo lo que ha pasado, y yo tenía claro que iba a hacer aquí en Estados Unidos. ¿Cómo? Tampoco sabía. Pero lo único que sabía es que yo lo iba a lograr. O sea, nunca ningún sueño dejes que se te apague por nada. Y de pronto algunas personas te decían, eso no va a poder ser, tú no sabes inglés, muchas cosas, pero yo decía, sí lo voy a hacer. Y me costó mucho trabajo porque comencé otra vez a dormir en el suelo. Vuelvo a recortar los años atrás, otra vez dormir en el suelo con un colchón que nos lo encontramos en la calle, con comida de tarro, que yo nunca había probado una comida de tarro, pero me acostumbré a comerla. Y con un frío impresionante, porque llegué en invierno un 5 de noviembre, con muchas cosas y ni siquiera una chaqueta, un jacket, pues para colocarse, porque no sabía que el frío era tremendo, y con muchas dificultades, y sin embargo, con sueños porque yo siempre cuento esta historia. Yo pasé por una oficina y decía que se hacían impuestos, y dije yo voy a trabajar en esta oficina. Y me dice la persona con que yo estaba ahí, pero acabamos de llegar, ¿cómo vas a trabajar? Le dije, pues yo no sé cuándo, pero yo no estoy diciendo cuándo, pero yo voy a trabajar allí. Pues si hacen impuestos y yo creo que yo los puedo aprender, ¿o por qué no? Yo voy a trabajar en esta compañía. Mucho tiempo después sí trabajé en esa compañía y tuve franquicia de esa compañía. O sea, wow, que no te dejes apagar los sueños. Los sueños de verdad se pueden hacer realidad. Lo único es que los tienes que tener completamente claros. Crea tus sueños, por imposible que los veas. Es lo que vuelvo y repito. Yo sabía que ese sueño lo iba a hacer. Yo decía, ¿por qué no lo voy a poder hacer? O sea, para mí nunca ha habido imposibles. Nunca ha habido imposibles. Para mí siempre ha habido posibles. Y así poco a poco, de verdad que con mucha dificultad y con muchos éxitos y fracasos, fui creciendo y hasta tener la oficina que tenemos en este momento. De verdad que yo considero que es exitosa, pero ya luego viene a recordar un poco el servicio con la gente. Yo decía, bueno, a mí me gustaría ser conferencista porque yo quiero manifestar, y además que me gusta siempre exponer y no me da miedo del público, me siento muy seguro para mis temas. Y algún día se me dio de hacer mi canal de YouTube, y al hacer el canal de YouTube ya comienzo a tener un poco de confianza conmigo, con lo que yo estaba haciendo, con mi compromiso por la gente, y al escuchar a la gente, ¿sabes una cosa? Me cambiaste la vida con lo que dijiste. ¿Sabes una cosa? Yo quiero colocar una compañía. ¿Sabes una cosa? Me llegó mucho lo que dijiste de este tema. Y eso comienzo yo como a tener una palabra que yo le llamo creatividad, ¿no? A decir, bueno, esto está bien, entonces, porque ¿cómo creamos un futuro que yo pueda tener en eso? Y comencé a tener otro sueño. Yo decía, bueno,
tengo algo que se llama talento. Si Dios me ha dado el talento de hablar al público, si Dios me ha dado el talento de servirle a la gente, si Dios me ha dado el talento de no tener miedo en un escenario, yo ¿por qué no voy a ser un conferencista internacional, famoso? ¿Por qué no lo voy a hacer? Y comienzo a meterme en mi cabeza y a sentir la gente, y de verdad que yo lo sentía, yo decía, wow, yo siento la gente que está escuchando y que está sintiendo lo que yo estoy diciendo. Entonces yo sentía eso. Y un día cualquiera entrevisté a alguien. Yo siempre buscaba a la gente por Facebook, veía su perfil y decía, bueno, esta persona la voy a entrevistar. Y un día cualquiera entrevisté a un presidente de la Cámara Internacional de Conferencistas, y como regularmente tengo muy fácil comunicación con la gente, me volví muy amigo de esa persona, y al volverme amigo de esa persona, pues comencé a entender un poco qué era la Cámara Internacional de Conferencistas, y yo dije, bueno, es interesante, puedo yo tal vez trabajar allá, además que era internacional, puedo yo hasta viajar. Y sin pensarlo me ofrecieron el puesto de presidente latinoamericano y lo acepté. Y yo creo que por todo lo que estoy diciendo, por siempre pensar que voy a ser exitoso, por siempre pensar que no hay obstáculo para nada, que siempre pensar que los sueños se vuelven realidad, pues llegué ahora a la vicepresidencia. Luego me fue muy bien siendo presidente latinoamericano, llegué a la vicepresidencia, que es el segundo cargo que existe ahí en la Cámara Internacional de Conferencistas. Y eso creo que es una comprobación de que todo sueño se vuelve realidad, pero necesitas una disciplina, pero necesitas una actitud, porque realmente mi actitud es la que me ha llevado ahí, ¿no? Mi actitud, mi disciplina, mi constancia y la superación de todo, yo nunca le veo problema a nada. Entonces yo creo que esa es parte de mi vida, pero creo que le va a servir a la gente un poco, porque yo siempre digo que cuando uno cuenta su vida, las personas saben de que de pronto sus sueños también pueden ser realidad. Así es. Que ojalá haya tocado algún corazón para que esa persona que está frustrada, que piensa que nunca lo va a lograr, que piensa en la pobreza, que piensa en tantas cosas, piense que eso no son sino creencias limitantes, no más, sino creencias limitantes. Todo lo puede superar, de verdad que todo lo puede superar. Bueno, esta es una historia maravillosa, de verdad, es una historia con tantos matices, todo lo que nos has contado, todos estos tips, digamos que han sido realmente importantes y son para tu vida, son para que tú las escuches, para que tú puedas conectar con cada uno de ellos. Siempre tener sueños, siempre estar soñando, y no solamente soñar, sino también empezar a construir ese sueño, saber que cada obstáculo está ahí para nosotros poder crecer personalmente, para nosotros poder saber que tenemos la fuerza, porque todas las situaciones que te llegan a tu vida es porque tienes la capacidad de sobresalir esa situación. Otra de las cosas que nos enseña hoy Juan a través de su vida, a través de su historia, es la disciplina y el compromiso. Siempre conectados y comprometidos con ese sueño, estar enfocados en ese camino, saber que sí lo puedes hacer todos los días, constantemente, para que tú vayas a poder disfrutando todos los días ese sueño que ya pronto va a llegar. Quinto, resiliencia. Escuchar todo lo que has vivido, entender todo lo que has crecido, entender también todo lo que esa situación de pronto te afectó y poder sobresalir, poder sacar todo lo que encuentras a través de una situación dolorosa, una situación de crisis, todo lo que vas encontrando que de pronto no habías visto, empezarte a empoderar y poder crecer y aprender de esa situación y poder salir adelante, transformándote y reinventándote en algunos momentos. Y finalmente el éxito y el fracaso, ¿no? Nos cuenta sobre todo lo que tú puedes lograr, que el fracaso realmente no es un fracaso, sino que son una oportunidad más de aprendizaje, que el éxito siempre está ahí cuando estás unido y estás conectado con todo lo que tú amas, con todo lo que tú eres, conectado con tu sueño y vibrando y disfrutando cada momento, Juan. Yo te agradezco muchísimo y te quiero hacer una última pregunta. Claro que sí. ¿Qué le dirías hoy a las madres
para que puedan construir un mundo maravilloso a la infancia en este momento? 3 tips que nos puedas regalar. El primer tip, yo creo que esa parte que yo hablaba de creencias limitantes, nunca limites a tus hijos. Tus hijos deben tener la libertad para pensar. Los hijos no hay que decirles que el dinero es malo, no hay que decirle a los hijos que solamente los ricos pueden tener las cosas. No, el primero es quitarle todas esas creencias a ellos. Ese es el primero. El segundo es enseñarles que hay algo que se llama felicidad. ¿Y saben cómo se construye esa felicidad? Haciendo una palabra muy importante, teniendo positivismo, viendo la felicidad como un optimismo, como un positivismo. Enséñale a tu hijo que hay un mundo diferente. No le enseñes ni lo cohibas. Haz que él piense y haz que él pueda ser feliz. De verdad que es el segundo, yo lo diría, felicidad, porque la felicidad se consigue rápido, pero siempre limitamos a los hijos a ser felices porque siempre estamos cohibiéndolos para todo. Siempre hay que decirle tú puedes, eso es optimismo. Siempre hay que decirle eso lo vas a lograr, eso es positivismo. Y la felicidad está llena de eso, de positivismo. Y ayúdalo a él, el tercero yo diría, ayúdalo a él, que entienda que los sueños, la única manera que se pueden conseguir es dándole disciplina. Pero si tú no tienes disciplina, si tú no le enseñas a tu hijo con tu propia experiencia, entonces ellos van a copiar absolutamente todo de ti. Te pongo un ejemplo. La gente regularmente le dice a los hijos, no mientas. Y cuando llama a alguien dice, llama a tal persona, no me la vas a pasar. O sea, no le estás dando una lección de vida tú mismo. Tú debes ser un ejemplo, tú debes ser el espejo. O sea que el tercero yo le llamaría, enséñale disciplina, pero siendo tú el espejo de él. Que él se pueda ver en ti reflejado con la honestidad, con la paciencia, con la tolerancia, con el perdón, pero sobre todo con una palabra que siempre hay que llevar, que se llama amor. Ay, hermoso. Me encantó, es el último punto. Todos 3 son vitales para la infancia, mamás, tías, abuelas, todas las personas que estén escuchando este audio, este podcast. Por favor, conecten con tu vida porque tú eres el ejemplo de todas las personas que están a su alrededor y sobre todo de los niños, porque los niños sí escuchan un lenguaje, sí aprenden también de las palabras, pero aprenden mucho más a través de lo que observan, porque la observación es el primer mecanismo de aprendizaje que todos los seres humanos tenemos. Así que todo lo que tú hagas, ellos lo están viendo. Todo lo que tú hagas, ellos están aprendiendo de ti. Así que si tú estás bien, mamá, papá, tío, tía, el que esté escuchando este podcast, si tú estás bien, si tú te enfocas en tu crecimiento personal, en tu sanidad, en que tus palabras tienen poder, en esa disciplina que hablaba Juan, en esa resiliencia, en esa buena actitud, si tú te enfocas en transformar tu propia vida, ya lo demás lo vas a transmitir con lo que haces constantemente porque vas a ser la expresión de toda esa información conectada. Vas a ser un ser humano en armonía que va a expresar todo lo que eres realmente. Así que muchas gracias, Juan, por este espacio, por tu valioso tiempo, porque sé que en estos momentos estás muy ocupado, conectando con muchas personas, entregando todo tu conocimiento y hoy nos lo regalas a estas maravillosas mujeres que estamos hoy aquí escuchándote. Gracias realmente por tu tiempo, por tu información y por estar aquí. No, a ti por la invitación, muchas gracias. Y yo vuelvo y repito, así hayamos impactado a una sola persona es suficiente, porque esa persona le va a dar a otra persona y eso se va a volver una cadena. Así que los dejo de verdad y muchas gracias y a todos, los amo muchísimo. Que el universo me los llene y los come de bendiciones. Amén, gracias. Sí, así es, somos una red, por eso te digo y te invito a que compartas este podcast para que muchas personas puedan crecer también a través de esta información y a través de esta herramienta. Muchas gracias para todos. Recuerden, pueden conseguir más información en de Juan Ferreira. ¿En dónde, Juan? @
Juan Ferreira 2019 es YouTube. en Instagram, en YouTube, perdónenme, y Juan Ferreira 2019 en Facebook y Juan Ferreira 6319 en Instagram. Ok, si quieren saber más de Juan Ferreira, por favor búsquenlo, tienen muchos videos espectaculares con muchas otras personas entregando información valiosa. Mujeres, gracias por estar con nosotros. Recuerden que este es un espacio de Mujeres en Movimiento con Linda Rojas. Cuídense mucho porque tu transformación va a ayudar a iluminar el camino, no solamente tuyo, sino de muchas otras personas que están a tu alrededor. Somos una red de apoyo y trabajamos en equipo. Gracias, mujer, por escucharnos.